Ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y, por supuesto, de nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Talia Q y soy la creadora de Draw Latin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast sobre periodismo de denuncia en la moda, en el que tenemos como invitados a Francelia Rodríguez, periodista de moda, editora de Fashion Network en México y profesora de clases de periodismo de moda en Draw Latin Fashion. También tenemos a Guillermo Fonseca, mejor conocido como Fashion Theorist. Él es comentador, crítico de moda, consultor creativo mexicano. Bienvenidos chicos, gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Talía. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí compartiendo este nuevo espacio para hablar sobre un tema súper relevante que se viene. Así que, venga. Hola a todos, todas, todes. Gracias, Talía, por tenerme y emocionado de conversar con Francelia. Pues muy bien, chicos. Sí, me encanta tener esta mezcla. Creo que va a ser interesante escuchar sus experiencias. Y bueno, como comento al inicio, hoy vamos a hablar sobre el periodismo de denuncia dentro de la moda, algo que resulta poco común, sobre todo en nuestra región. Francelia, por su parte, rompió la historia de apropiación cultural, la primera de Isabel Marant, porque sabemos que hay múltiples, en México en el 2015 para Fashion Network. Mientras que Guillermo ha sido muy abierto expresando su punto de vista sobre los problemáticos tweets de la editora de Harper's Bazaar México y sobre la entrada de la marca china Shein al mercado mexicano. Escribió un reportaje para Cool Hunter, aquí es un medio mexicano de renombre. Entonces, pues comencemos chicos, justamente en los cursos que damos de periodismo de moda en Draw Latin Fashion. Francel y yo hemos hablado mucho sobre cómo hace falta que los periodistas de moda sean críticos en la industria en Latinoamérica. Entonces, Fran, me gustaría que primero nos explicaras un poco sobre qué es el periodismo de denuncia y de qué manera puede aplicar esto en el caso de la moda. Claro, mira, el periodismo de denuncia realmente se viene gestando como tal y se viene creando a partir de los últimos 2 siglos. ¿Por qué? Porque fue parte de un movimiento periodístico formado obviamente por escritores y obviamente por periodistas, cuyo objetivo era denunciar efectivamente públicamente esta corrupción política, la explotación laboral, los abusos por parte de la gente que estaba en la cúpula del poder, ¿no? En las instituciones de la época. Evidentemente, este trabajo fue evolucionando con lo largo de los años, en lo largo de los siglos, y el trabajo de estos periodistas de denuncia obviamente es siempre, como base del periodismo en sí, decir la verdad, informar, mostrar la cara oculta de las personas o de una vez más de la cúpula que manejaba pues el país, las instituciones. Obviamente esto llevó que este periodismo específicamente fuese muy riguroso con las técnicas de observación, con la metodología, y aunque en un inicio muchos sectores empezaron a sentir rechazo por este tipo de periodismo de denuncia. ¿Por qué? Porque como te puedes imaginar o como se podrían imaginar, pues al denunciar lo que está pasando en el poder, pues obviamente estos periodistas o los periodistas actuales también corren riesgos, amenazas, rechazo, y a pesar de ello, pues estos periodistas que empezaron con este tipo de periodismo de denuncia, siguieron adelante para seguir cumpliendo el objetivo, nuevamente lo que es el periodismo en general, que es informar, ¿no? Decir la verdad. Obviamente podríamos caer aquí, como lo hemos platicado en algunas de nuestras clases, el objetivo y lo subjetivo, pero finalmente pues es desenmascarar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y cómo se aplica en el periodismo de moda? Pues bueno, efectivamente denunciando públicamente, mostrando la cara oculta de las prácticas injustas, laborales, de la propia industria. Digo laboral por poner un ejemplo, ¿no? Podremos hablar de las prácticas injustas del fast fashion, por ejemplo, en México, en América Latina, porque ya se ha hablado mucho a nivel internacional. Podríamos hacer un periodismo de denuncia sobre cómo las plataformas de moda, pues qué tanto ayudan, impulsan realmente a los diseñadores o qué tanto se aprovechan de ciertas condiciones por ser emergentes. Estoy poniendo un ejemplo, pero para que veamos cómo podemos aplicarlo, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, el periodismo de denuncia tiene que ver con lo político. Aparte, en una región donde desafortunadamente estamos en América Latina y bueno, hay otras personas que viven fuera de esta región, pero en América Latina nuestra clase política pues es realmente abusiva. Y podríamos pensar primero que tiene que ver con este gremio, pero no, el periodismo de moda también puede denunciar, incluso te lo podría hasta decir. Podríamos ver cómo un gobierno apoya o no a la industria
industria, al sector textil, al sector de calzado, qué tanto los industriales realmente están haciendo su trabajo. O sea, hay muchas formas de verlo, siempre y cuando nuestro objetivo sea desenmascarar lo que está oculto, preguntándonos, cuestionándonos y tener un rigor, y esto es muy importante, un rigor de investigación realmente impecable, ¿no? Porque se trata de ir analizando datos, de ir analizando información, de ir argumentando paso a paso para que no caigamos entonces en un tipo de denuncia superficial, ¿no? Que podría ser muy popular en este tiempo por las redes sociales, donde sacamos una denuncia y entonces alborotamos un rato la industria, el nicho, ¿no? La comunidad, pero nos falta rigor, nos falta fondo, nos falta metodología, nos falta incluso mostrarlo de una forma distinta. Entonces por eso el periodismo de denuncia tiene este factor tan importante que como cualquier género periodístico lo debe tener, ¿no? O como cualquier línea periodística debe de contar. Ok, bastante interesante esto que comentas, Francelia. Y bueno, justamente algo que hemos platicado es que obviamente la industria en Latinoamérica es pequeña, no es muy emergente, entonces no es fácil ser críticos dentro de esta industria porque son amistades, son conocidos, no quieres crear este tipo de enemistades dentro de la pequeña industria que además muchas veces es la que te genera trabajo, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿por qué creen que este tipo de periodismo como más crítico es escaso? Y Guillermo, si quieres ahorita contarnos qué tipo de problemas has tenido, qué tipo de retos has tenido por ser crítico dentro de la industria. Yo creo que desde el inicio me quedó muy claro que precisamente hay una estructura de poder, ¿no? Como en todas las industrias, y no solo es propio de la industria mexicana, sin embargo, como dices, hay ciertas peculiaridades, es emergente. Todo se basa en básicamente conocidos, amistades, tu posición social, ¿no? Hasta de qué familia vienes, y eso lo vuelve mucho más complicado en México. Sin embargo, son dinámicas que existen en todas las demás capitales y ciudades donde hay una industria de la moda establecida. Para mí, desde un inicio, puedo solamente hablar de mi punto personal, ¿no? Es que tuve la noción de que jamás en realidad pertenecía a este círculo y en realidad no anhelaba ser aceptado o celebrado en él. Por lo mismo que yo decía, ¿cómo es tan notable que algo no está funcionando ahí y aún así seguimos alabando los mismos sistemas, fomentando las mismas prácticas? Y por dar un ejemplo bastante burdo, la plataforma Fashion Week México no tiene 15 años de historia en el país, pero ¿a quién ha servido? ¿Qué talentos hemos visto posicionarse a nivel nacional a raíz de esa plataforma? ¿Qué es lo que está construyendo? Y sigue arrastrando año con año diversas críticas, justo como lo que vimos Jimena Aparicio, ¿no? Lanzando sobre las situaciones que viven los modelos detrás de pasarelas, y de igual forma la cantidad, el casting especialmente. Entonces sí hay que preguntarnos para avanzar y avanzar bien, y creo que es crítico en este momento que se está consolidando y construyendo la industria de la moda en México. Para avanzar y verdaderamente avanzar, tenemos que permitirnos primero preguntar y después movernos, ¿no? No podemos simplemente como ciegos seguir porque así son las cosas, así se hacen desde hace décadas y a esta persona se le respeta porque tiene este nombre. Y lo entiendo porque muchas veces precisamente quien te está pagando las cuentas y literalmente, ¿no? Poniendo comida sobre tu mesa es una persona con una ética cuestionable, pero eso no excusa de que entes externos puedan contar las historias y visibilizar lo que está sucediendo. Me encanta esa visión que tuviste además desde muy joven, ¿no? De no quiero formar parte de la industria, sino que quiero observar qué es lo que está pasando y crear estos comentarios o crítica, o sea, porque yo no estoy satisfecho con esto que está pasando y no me parece correcto lo que está pasando. Entonces, es interesante porque la mayoría de los jóvenes o aspirantes como a periodistas, normalmente lo que quieren es ser parte de esta industria, entre comillas, brillante, ¿no? Y quieren ir a los desfiles y quieren tener como toda la parte que vemos en las películas de moda, que obviamente puede ser muy entretenida, pero que realmente es un estereotipo también al final del día. Fran, en tu experiencia, ¿tú por qué has notado que es escaso? No sé si quieras comentar algo sobre esto. Me encanta escuchar a Guillermo porque justamente fue la misma razón con la que yo entré. No me importaba y bueno, no quiero sonar agresiva, pero no es algo que sea mi prioridad, ¿no? Encajar en la comunidad, ¿no? Más que por mi propio trabajo, ¿no? Que mi trabajo hable por sí mismo. Entonces yo cuando entré a la industria de la moda, porque yo venía de periodismo político, ¿no? Haciendo justamente, ¿no? Periodismo, imagínate, cubriendo narcotráfico. Entonces fue un cambio totalmente
totalmente pues, extremo, y realmente yo no conocía a nadie, ¿no? Nos hemos ido forjando, me he ido forjando, creo que Guillermo también, ¿no? O sea, forjando relaciones, amistades, conocidos, pero creo que incluso llegar, si lo vemos de una forma positiva, obviamente si tienes este objetivo de crear contenido realmente veraz, que quiera informar lo que realmente está pasando, que quiera cambiar las cosas, porque eso es lo que queremos hacer, que haya un cambio, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, que es el con el que yo también llegué, pues no conocer a nadie lo vi como una ventaja, ¿no? Porque yo sentía que no le debía nada a nadie y sabía que podría ser bastante inteligente creando las relaciones que me podrían no beneficiar personalmente, sino para lo que yo necesitaba, que era crear mis artículos, mis contenidos, e incluso siempre he sido muy cuidadosa con ello, ¿no? Siempre cuidando las formas periodísticas y éticas para que siempre se dé a entender que, bueno, muchas gracias por la cooperación, muchas gracias por la entrevista, etcétera, pero siempre y cuando esto es en aras de informar sobre un tema en concreto y que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? De manera lo más objetiva posible. Entonces sí, yo también llegué, dije, no conozco a nadie, pero esto es bueno porque no le debo nada a nadie y puedo llegar y abrirme paso en una industria nueva, ¿no? Y la verdad es que a mí me encantó llegar así. Habrá gente que no, lo entiendo, lo respeto, pero ese fue mi caminito, ¿no? De inicio. Y bueno, puedo decir que yo creo que también, Guillermo, tú estás marcando un poquito, o sea, o estás dentro del marco, entre comillas, una nueva era para la industria, ¿no? Porque gracias a las redes sociales la gente es mucho más crítica. Ahorita hay muchos jóvenes que tienen como mucha hambre por conocer lo que está pasando realmente y por generar un cambio y no necesariamente ser parte del sistema, sino criticar el sistema, decir, oigan, esto no está bien, no me gusta cómo se está construyendo esta industria. Entonces, también creo que es un momento interesante, un momento de quizás un punto de ebullición o que vamos a llegar eventualmente a un punto de ebullición. Entonces eso realmente lo aplaudo de Guillermo. Vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos años. Y bueno, mucha de la labor que realizas es en Instagram, en el caso de Guillermo. Y para denunciar dentro de la industria de la moda, ¿creen que movilizarse en redes sociales es algo como suficiente o que estas acusaciones deben de trascender hacia piezas escritas, hacia investigación, ¿no? En piezas más largas, en un formato más largo? Porque esto es algo que comentaba con Franciela el otro día. Le dije, es que hay gente fantástica en Latinoamérica, periodistas, investigadores, que están subiendo mucha información a Instagram, pero al final del día es una manera informal, ¿no? O sea, Instagram se cae, el día que se cayó Instagram, ¿qué haces? ¿Dónde está toda esa información? Sobre todo, un problema con Instagram es que no tiene un buscador, no puedes encontrar esta información a menos de que estés en la industria y sepas como que estés como en esa burbuja y digas, ah, Guillermo escribe sobre esto, o tal persona escribe sobre esto. Entonces, no hay mucho contenido formal, crítico de moda. Entonces, bueno, les pregunto qué tanto es necesario estas piezas escritas. Guillermo, tú cuéntanos tu perspectiva. Creo que va relacionado a, como lo mencionas, ¿no? Estamos en un momento peculiar de la industria mexicana y justamente veo eso, ¿no? También veo esta nueva generación de voces que quieren crear sus propias plataformas y contar su versión de la industria mexicana y cómo elegimos medios efímeros para hacerlo, ¿no? Desde mi punto de vista siempre ha guardado como una relación con la industria de la moda misma, ¿no? La comunicación tan efímera como lo es la moda, pero también creo que como creadores de contenido y como contadores de historias, estamos sujetos a la manera en que las personas ahora consumen el contenido. Si bien acordar estar en este tipo de plataformas o incluso TikTok o demás, te pones ciertas limitaciones, desde mi punto de vista es balancear el deseo del lector con la manera de efectivamente poder contar la mejor historia posible dentro del marco y con las herramientas que tienes disponibles. Yo creo que mi primera intención como creador de contenido es la mayor cantidad de contenido posible, de mejor calidad, a la mayor cantidad de personas. Entonces voy balanceando qué tanto de eso puedo empujar acorde al medio que vaya seleccionando, pero sin embargo concuerdo en que idealmente sí piezas necesitan una extensión mucho mayor para poder profundizar, poder tocar todos los temas, contrastarlos, presentar un panorama mucho más entero y que las personas terminen y se sientan con un criterio, no sientan que pueden tomar una decisión, tomar una postura después de leerte. Sin embargo, no sé qué tan apegado a los hábitos de consumo y de lectura del consumidor, en este caso, por medio de noticias de moda actual mexicano, cómo se vería eso. No, o sea, para mí se me haría algo hipócrita lo que yo decía, crear un sitio web o un .com, porque yo no leo un blog. Vaya, leo regularmente de New York Times y demás periódicos, pero no, si no lo consumo, yo no lo creo de esa manera, no sería
hipócrita de mi parte. Claro, entiendo ese punto. Bueno, ahorita que Francilia obviamente nos comente su punto de vista, pero algo que sí me preocupa en general, o sea, que sí lo he estado pensando mucho, es la falta de documentación. Como el Instagram es una plataforma en la que las cosas se esfuman tan rápido, entonces eso genera que no haya documentación de nuestra industria, porque es una industria emergente. Entonces también si no tenemos como la historia de lo que está pasando, si no hay como ese archivo, entre comillas, sí creo que puede ser un poco problemático a futuro como para crear este pasado, ¿no? Para crear estas bases de la industria. Eso es algo que tengo en mente porque me di cuenta el otro día, hace unos meses, que estábamos grabando un episodio que antes yo, cuando trabajaba en Vogue México, subíamos los desfiles de pasarelas de Latinoamérica y me parece que ellos lo siguen haciendo, pero en forma de artículos. Antes lo tenían como una especie de style.com o de Vogue Runway, pero de pasarelas latinas. O sea, yo me acuerdo de eso porque yo subía todos los desfiles de Colombia Moda, de Panamá, etcétera. Y ahora ya no existe eso porque es Vogue Runway. Y sí se me hizo un poco problemático porque dije, ok, ya no hay un archivo, por ejemplo, de estas pasarelas, ¿no? O sea, ¿quién está documentando esto? Este medio que tiene una capacidad tan grande de hacerlo, pues ya se fusionó en Vogue Runway, que ellos pues obviamente no lo cubren. Entonces, ¿qué pasa en nuestra región cuando no hay este tipo como de documentación que sea googleable, ¿no? Entre comillas, y que genere las bases para la siguiente generación? Pero bueno, eso lo dejo ahí como un pensamiento que últimamente me está como preocupando a veces. Pero Fran, cuéntanos tu experiencia. Sí, fíjate con eso que comentas, pues yo me lo cuestiono, ¿no? También no sabía. Y sí es preocupante por parte, pues, del deber ser periodístico, ¿no? Pero también yo me pregunto qué decisiones toman las editoriales al hacer estos cambios y qué tanto realmente les benefician. Yo dejaría la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué está pasando con los lectores, con las lectoras? ¿Qué tipo de contenido están consumiendo? ¿Cómo lo están consumiendo? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿No? Creo que ahí sería como un poco la directriz, la brújula que nos podría llevar a una posible respuesta de por qué se están manejando de esta forma las editoriales. Yo opino en cuanto a qué tanto debemos seguir alimentando el periodismo tradicional con ciertas piezas más extensas. Yo creo que es un poco un buen equipo que se hacen. Creo que a veces vemos las situaciones un poco en dicotomía, ¿no? Bueno, malo, blanco, negro. Y creo que lo que nos ha enseñado las redes sociales y este periodismo 2.0 es que ya es algo integral. Es decir, yo lo que veo es, por ejemplo, si Guillermo sube sus famosísimas historias, que obviamente ya es un primer impulso, es un primer momento informativo muy, muy importante, con mucha fuerza, y lo que justamente él ha ido haciendo, ¿no? Con estos artículos que selectivamente él va viendo este tema es relevante para ir profundizando, pero se va acompañando con las plataformas digitales, con las redes sociales. Entonces pongo este ejemplo porque me parece muy bueno. Finalmente creo que el nuevo periodismo es así. Va lanzando contenido que se pueda leer de manera tradicional a través de un reportaje en un medio, de ciertas plataformas donde podamos leer una extensión más larga, pero se acompaña y se moviliza a través de redes sociales, de un Instagram, de TikTok, de Twitter, de Facebook. Entonces creo que ya es como una danza, ¿no? Digo, es como un equipo que entre las redes sociales se abrazan con este periodismo más tradicional, y entonces creo que es como cambia. Pareciera que lo que hay que hacer o lo que se está haciendo es que se está seleccionando los temas que la industria cree o piensa, o que todos los actores que estamos aquí o quienes estamos al menos interesados en llevar una nueva perspectiva de lo que está sucediendo en nuestras respectivas industrias, nichos, comunidades, seleccionar algunos temas y entonces presentarlos en un formato mucho más extenso. Pero una vez más que se acompaña con el apoyo de las redes sociales en un primer momentum, porque incluso, y ahorita vamos a hablar de lo de Isabel Marant, pero incluso lo de Isabel Marant salió por un tweet, por una foto en un tweet que apareció como una denuncia, no digamos entre comillas, y así fue como surgió, y entonces se llevó a cabo todo esto, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que acompañar, ¿no? Yo creo que ya hablamos cuando periodismo, ya no hablamos de periodismo tradicional, de periodismo escrito, hablamos de periodismo, este nuevo periodismo que engloba cómo se crea el contenido, la información y cómo se va manejando, ¿no? Porque ahora ya no es nada más lo muestro, ahora ya se comparte, se da like, en fin, cómo los lectores o cómo los usuarios se van relacionando con el mismo. Entonces por eso cambia la nueva dinámica, pero ni la estructura de la misma, ¿no? Guillermo, por ejemplo, en un ratito nos vas a contar un poquito lo de Shane, que sí quiero que ahondemos en ello, pero en cuanto al formato, porque escribiste este reportaje para Cool Hunter sobre Shane, pero también estuviste hablando mucho en redes sociales sobre el tema, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que fue digamos, la respuesta de los usuarios con el texto más largo versus lo que estabas poniendo en redes sociales? ¿Cómo viste que se complementara toda esta información?
Creo que, como menciona Francelia, ¿no? Es un ir midiendo y casi como una danza, como ella lo dice, qué temas están en el interés del público general y ahí también como entramos en otra dinámica interesante, ¿no? Después es como seguir solamente los deseos del lector y tal vez hay historias que merecen contarse, pero simplemente no son del interés público y pues, ¿cómo lidias con eso? Creo que es también balancear tus objetivos como persona, medio, plataforma y el interés del público e ir proponiendo cosas que tal vez despeguen, tal vez no despeguen. En este caso, lo de Shein, creo que en general en el ambiente hay un interés sobre la moda rápida, sobre la manera en que consumimos el consumismo, hay un interés sobre el diseño mexicano, los diseñadores mexicanos emergentes, sobre las oportunidades que tienen y se dio que esta noticia, Shein contaba con todos esos temas, no a través de una sola singular narrativa. Creo que por eso que de forma extensa puedo contar ciertas cosas y sé qué extractos puedo compartir en redes sociales para crear estos fragmentos de contenido compartible, ¿no? Sirven muy bien, las quotes sirven muy bien, las cifras sirven muy bien, las imágenes que son precisamente cosas que digieres de manera bastante rápida y que no comunican el entero cuerpo de trabajo que realizaste, pero sí partes de ello que pueden dirigir a una persona potencialmente interesada a leer ahora sí el reportaje completo. Creo que este de Shein fue de hecho el que he visto un mejor recibimiento porque precisamente por esos factores, ¿no? Que te contaba, son todos estos temas que están en la mente de las personas interesadas en la moda y que se conjugaron en una historia. Claro, están en boca de todos. Y bueno, como comentan, es una manera, o sea, el storytelling, ¿no? El contar historias en esta época es justamente poder aprovechar los distintos formatos que se tienen alrededor de las redes sociales. Ok, Fran, entonces, cuéntanos un poco sobre la historia de Isabel Marant y la labor que hiciste en esos momentos para romper la historia aquí en México. El tema de Isabel Marant, el chisme. Fíjate que yo llevaba como 5 meses en Fashion Network. Llevaba yo, pues, no más de un año haciendo periodismo de moda, pero pues mi hambre periodística de siempre fue la que me llevó a buscar la historia, ¿no? Porque yo me acuerdo que vi la nota en Milenio, me acuerdo perfecto, y dije, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? No, realmente me indignó. Creo que es el primer momento en el que uno, como periodista y quiere hacer periodismo de denuncia, ¿no? O este primer momento es la indignación, ¿no? El enojo, o el querer decir qué está sucediendo, ¿no? Entonces recuerdo que me fui directamente al tweet de Susana Harp, que es esta, pues ya es senadora, y ella en ese momento, ella es oaxaqueña, era cantante o es cantante, y publicó esta foto de Isabel Marant, bueno, de la prenda de Isabel Marant que se vendía en Estados Unidos a precios exorbitantes, comparación con la misma blusa de Oaxaca, ¿no? De la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec. Entonces ella denunció y dijo, ¿qué es lo que está pasando, no? Este diseño es idéntico al de esta comunidad y se está vendiendo a, ya sabemos, ¿no? Como muchos dólares, como lo hacen las marcas internacionales de moda. Y entonces yo lo que hice fue presenté la historia a mi editora, a mi editor, y me dijeron, bueno, adelante, ¿no? Porque aparte, pues, Fashion Network es una revista francesa. Entonces lo presenté, me dijeron, ve por la historia, y entonces empecé a buscar la historia, me acuerdo perfectamente haber impreso, ¿no? Las hojitas de las notas y a verlo, porque yo sí soy muy, pues a la antigüita, podríamos decirle muy tradicional, o sea, sí tengo que escribirlo porque es como la forma en la que yo retengo la información mucho mejor. Y entonces, pues primero fue obviamente acercarme, ¿no? Acercarme a la comunidad, hablar con el presidente municipal, saber lo que está pasando. Obviamente esa parte fue mucho más sencilla, porque estaba aquí en México, ¿no? Esta gente realmente, los artesanos, las personas de la comunidad están abiertas casi siempre a hablar sobre lo que les está sucediendo, cómo se sienten. Aquí el tema fue contactar con la diseñadora, ¿no? Con Isabel Marant. Obviamente, a la medida que eso se fue viralizando, pues los medios tradicionales, los periódicos fueron, pues obviamente atiborrando a la marca, se viralizó en redes sociales, Twitter estaba totalmente movilizado, ¿no? Creo que Instagram, pues eso ya tiene, pues, ¿cuánto? 6 años, ¿no? No tenía el impacto en la moda que tiene ahorita. Entonces, realmente todo estaba en Twitter, ¿no? Y entonces, me acuerdo perfectamente haber mandado mails a Isabel Marant, no a la marca. Y también es la forma en la que uno se va acercando, ¿no? No que uno manipule a la marca o a la diseñadora o al diseñador en la historia, pero sí tiene uno que saber cómo acercarse para decirle a la persona, oye, pues necesito que me digas qué es lo que está pasando, porque esto está pasando aquí en México y yo te estoy dando la oportunidad de que tú me digas a mí para expresar lo que está sucediendo. Y entonces, en este ir y venir, pues la marca me manda una demanda, imagínate una demanda, en donde era la demanda, como meses atrás, donde Isabel Marant, la marca, y Antique Batik, otra marca francesa, habían estado peleando en los juzgados de Francia por decir quién era la dueña de esa blusa. O sea, ni siquiera
siquiera era el tema ya de Santa María Tlahuitoltepec, ¿no? O sea, la comunidad en Oaxaca y estas dos marcas peleándose por una demanda millonaria de euros, peleándose por quién había hecho esa blusa, ¿no? Con esos motivos. De repente me mandan la demanda y pues imagínate, es una mina de oro, o sea, tener una demanda, tener un documento donde se vea la denuncia como tal, donde se vean todos los recursos que se utilizaron, ambas partes cómo van, cómo se han ido, pues en ese momento obviamente muy problemático. Incluso ahí se mostró cómo Isabel Marant llegó a México, porque ella lo cuenta, ¿no? O sea, ella en esa demanda, pues un poco entre que defiende la comunidad, porque sí la menciona, y dice cómo a partir de una escuela de moda en México, ella viaja a Oaxaca y es apoyada por esta escuela de moda en México para, obviamente no lo dice con esas palabras, ¿no? Pero cómo es apoyada para irse relacionando con la comunidad, con estos diseños, y entonces ella dice, bueno, yo me inspiré cuando hice este viaje apoyado con esta comunidad. Es importante que ella diga que fue apoyada por las instituciones porque, claro, le da validez a lo que ella hace. Entonces dice, bueno, a mí me acompañaron, me llevaron, yo me lo traje y pues está buenísimo, ¿no? Y entonces Antic Batik dice, pues sí, pero yo que tengo mucha experiencia, ¿no? Retomando, inspirándome igual diseños artesanales alrededor del mundo, pues también lo estoy haciendo. El punto es que yo estaba indignadísima, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, esta gente en la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec, aquí tratando de preservar, ¿no? Todo su legado, y esta gente peleándose una millonada, que obviamente ni un centavo va a ir a la comunidad, evidentemente, ¿no? Y entonces, o sea, hablo Antic Batik, ¿no? Empiezo a hablar y me acuerdo perfecto que cuando hablo a la tienda de Antic Batik en Francia, me responde la que manejaba relaciones públicas y también la tienda, histérica, pues esa es la palabra, está histérica, llorando, desesperada, diciéndome, es que ustedes los mexicanos llevan hablándome todo el día, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Obviamente me quedaba claro que no tenía un buen manejo de crisis, de medios, porque eso es lo que estaba sucediendo con la marca. Y entonces yo, pues un poco aquí tratando como de calmarla, diciéndole, yo, pues tranquila, o sea, no te voy a hacer nada, o sea, al contrario, quiero que me digas o que me comuniques o que hay una forma en la que ustedes pues den su posición al respecto, ¿no? O sea, que lo que está pasando aquí en México, yo te estoy dando la oportunidad amable, yo no te estoy atacando, tampoco te voy a dar palmadita en la espalda, pero sí quiero que me digas qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, después de estar como, de verdad, como 15 minutos ahí como entre siendo su psicóloga de, oye, tranquilízate, todo está bien, o sea, pues qué mala onda de los otros medios que te hablaron como muy agresivamente, pues ya eventualmente habló conmigo y me dijo, bueno, la situación estuvo así, ¿no? Nosotros, una vez más, lo que se repetía, nosotros no copiamos, estamos a favor de las comunidades, vamos a trabajar con ellas, y yo así de que, bueno, o sea, me dijo prácticamente lo mismo, y dije, bueno, así está la situación con Antic Batik, ¿no? Y eventualmente, pues cuando fui lanzando la historia, porque fueron en varias entregas, obviamente cuando son historias así, lo estás contando en un medio y lo estás contando, digamos, en tiempo real, ¿no? Ya no es Instagram, como que es lo que permite las redes sociales, aquí lo va sacando día a día, pues estuve investigando, obviamente me comuniqué con la comunidad, con gente alrededor de ella, y finalmente salió la información, ¿no? Que luego la retomó el New York Times, The Guardian, o sea, grandes medios que hablaron incluso sobre el tema. Vanessa Friedman, la crítica del New York Times, habló del tema, ¿no? Entonces fue muy importante con esa información. Y bueno, pues finalmente eso es el impacto que causó cuando se dijo la nota, porque bueno, a mí fue la única que me mandaron la demanda, y bueno, pues ahí ya luego vimos lo que ha pasado a lo largo de estos años con Isabel Marant, que le valió y lo volvió a hacer. Pero bueno, al menos eso ya está. O sea, esa información ahí está. Pueden entrar y pueden leerla, y ahí está esa investigación, ¿no? Ah, wow, sí, y tú eras la única que tenía entonces esta demanda, ¿no? O sea, fui la única que lo retomó, pero porque justo supe cómo acercarme a la marca, ¿no? O sea, supe cómo decirle, ¿quieres realmente hablar de lo que está pasando? Te estoy dando la oportunidad de que yo medio o yo periodista hables, amplifiques lo que está sucediendo. Ahora, no sabía que cuando me mandaron la demanda, pues yo iba a decir, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? O sea, te estás metiendo... Yo no te estaba preguntando de esto, pero gracias por enviarme información adicional. Exacto, entonces tener una demanda yo solita cuando todo el mundo estaba hablando del tema, que nadie habló con Isabel Marant más que yo y nadie más habló con Antic Batik más que yo, y por eso pues, es que pude tener la exclusiva, que ese es el término, ¿no? O sea, nadie más lo tiene más que yo. Sí, siempre se me hizo muy admirable, obviamente nosotros estábamos como jóvenes cuando yo como te conocí después de eso, siempre se me hizo como muy admirable como ese tipo de periodismo, porque era algo que sobre todo en esa época no había, ¿no? O sea que ahorita hay muy poco, ese tipo de reportajes, de ese tipo de investigación. Pues bueno, Guillermo, entonces hablemos sobre tu experiencia con lo de Harper's Bazaar México, y si le puedes dar un poquito de contexto a los oyentes sobre lo que pasó aquí con la editora en México, y desde luego que tú recibiste muchísima información, probablemente anónima, entonces cuéntanos un poco sobre lo que fueron esos días, cómo te movilizaste en Instagram, qué otro tipo de acciones tomaste, cuéntanos un poco de eso, por favor.
Exacto, para proveer contexto, la ahora ex editora de Harper's Bazaar México, licencia que le pertenece aquí en México a Editorial Televisa, Lucía Alarcón, tenía una serie de tweets bastante cuestionables en su perfil, ¿no? Principalmente, y el que desató como la gran historia fue uno donde compartía un testimonio de supuestamente una persona ex LGBT que recibía una terapia en un centro religioso y después pues ya no era, ya adiós gay, ¿no? Salió de su cuerpo y ella lo pone en el tweet como Jesús cambia vidas o Jesús salva vidas, algo de ese tono. En el contexto del mes del Pride. Y aparte, considerando Además, sí, que, terrible. ajá, que las ECOSIG son ilegales en Ciudad de México. Esto desata la entera historia de cuestionar qué es lo que está sucediendo y ya es algo que estaba en el sentir de los lectores mexicanos, especialmente la comunidad dentro de la moda, ¿no? Como si verdaderamente este liderazgo de las personas que hay en las revistas es un liderazgo o quienes obtienen acceso al poder y a influenciar las opiniones de más personas, ¿no? Porque pensar que alguien como ella con estas opiniones tenga acceso a editar una revista y en ese sentido verdaderamente editar la cultura y editar la opinión y la postura de ese medio que va a influenciar a más personas, pues te hace preguntar, tal vez no debería tener acceso a esa posición, ¿no? Claro. Tomé de ahí esos tweets e inicialmente los compartí en formato de historia en Instagram. Después, ahondando, me llegaron, como tú dices, testimonios de personas que tal vez no están dispuestas a conversar porque más adelante, cuando se hizo esta historia, la retomó Harper's Bazaar como tal, vaya, la sede estadounidense y después Hearst, pues ya se hizo un asunto mucho más grande, ¿no? Al término en el que a mí me contó de igual forma, ahí de manera privada, que la propuesta de Hearst era o cambia a Lucía Alarcón o te removemos la licencia Editorial Televisa porque pues no lo vamos a permitir, ¿no? Ellos sí tienen muy claro cuál es su postura a nivel internacional y a nivel grupo y no puedes pues desalinearte de eso, ¿no? Al final del día. Claro, ellos tienen ciertos Y valores a nivel global. efectivamente, una vez que compartí esto y me di cuenta que no solamente era eso, ¿no? Tenía varios, digamos que era muy en su personaje de una mujer blanca, privilegiada, conservadora, y pues eso es todo lo que no debería ser la moda, ¿no? Especialmente cuando siempre se bautiza a sí misma con este rol de transgresión y cambiar y la moda siempre va adelante. Esto se sintió como una regresión, especialmente en ese mes. Por ahí estuvieron también los rumores de que todas las personas que compartieron algo referente a Lucía Alarcón o a esta noticia estarían vetadas de Editorial Televisa y de los espacios en Televisa. Notablemente, por ejemplo, al final cada quien toma sus decisiones, ¿no? Aldo Rendón, que de manera muy vocal se posicionó contra Lucía Alarcón después de unas disculpas, no disculpas, de parte de Lucía y de su eventual destitución. Todo material relacionado a su protesta pues fue eliminado de los canales de Aldo y pues sí, no, varias personas que de cierta manera lo tomaron de vuelta. Es entendible, se comprende porque como tú dices, de igual forma personas dentro del equipo de Harper's Bazaar durante los días que la noticia tomaba más momentum, justo cuando Harper's Bazaar Estados Unidos lo tomó, me contaban que evidentemente no estaban cómodas con el espacio de trabajo, no estaban cómodas con el liderazgo de Lucía Alarcón, pero ¿qué haces cuando es la persona misma que pues está dando trabajo, ¿no? Y que considera una labor bastante admirable que ahora más personas hablaran de ello, porque yo creo que a esta escala, pues es tal vez, no sé si sea la primera vez que vemos que termina pues en una destitución de un cargo. Yo creo que esto anteriormente, incluso hace 3 años, no lo hubiéramos visto. Esta historia no se hubiera hecho viral ni popular, no hubiera sido un punto de conversación, hubiera sido como, pues sí, es que así son los editores, así son los valores, ella está en ese espacio, ya sea por conexiones personales o por mérito propio, pero pues ahí está y ¿qué le hacemos? O sea, ya no digas nada. Eventualmente también me llegaron como rumores de que, oye, resulta que teníamos hoy una producción de Harper's Bazaar y fíjate que la persona que le iba a maquillar, la persona que le iba a peinar, nos canceló a última hora por Lucía Alarcón. Y pues es admirable que más personas hayan decidido alzar la voz y que de esta manera ahora como verdaderamente los lectores no se deben los medios a las personas que los leen, pues ahora sí puedan rendir cuentas y sepan que no es un área libre. Muchas veces yo creo que
en aras de la libertad creativa, muchas personas han posicionado tal vez no los mejores valores, no las mejores posturas, pero pues estoy feliz de que acabamos con esa era. Eventualmente Harper's Bazaar México logró girar la rueda, ¿no? Cambiar ahí la posición de la editora. Y si bien sigue dentro de Editorial Televisa, pues al menos ya no está dentro de Harper's Bazaar, y yo creo que es un avance para todas las personas, todos los lectores, y en general ver este ambiente en el que no se queda en un tweet, no se queda en una historia, no se queda en un share, sino que es algo que impacta, ¿no? Porque los medios que consumimos, las historias que leemos nos forman e impactan nuestras vidas. Entonces debemos tratarlas como tal, y a las personas detrás de estas historias también tratarlas como tal. Me encanta escuchar esto, Guillermo. Bueno, yo algo que de verdad considero también lamentable es que tenga que venir una entidad en Estados Unidos a decirnos no hagas esto, ¿no? O sea, porque en México no podemos tener ese criterio, esos valores. Eso es obviamente lo que está mal dentro de la industria aquí en México, que cada quien está viendo como por por su negocio, por su dinero, ¿no? La verdad es que la mayoría de las cosas es dinero. Entonces, eso es un poco triste. Sí, también es lamentable que tanta gente dentro de la industria no pudiera hablar porque tenían miedo de quedarse sin trabajo. O sea, eso también, pues sí, es terrible. O sea, y justo por esto no existen personas como tú, o sea, o más personas como tú, ¿no? Que hablen sobre la industria, sobre lo que está mal, sobre el sistema, cómo se debe cambiar. O sea, bueno, y no solo se trata también de estar criticando constantemente, sino de generar soluciones, porque al final del día también está en todos generar algún tipo de solución desde donde nosotros estamos. Fran, no sé si tú quieras comentar algo sobre esto. Me parece importantísimo lo que comenta Guillermo, ¿no? Porque una vez más, este es el ejemplo perfecto del periodismo de denuncia, incluso en otra forma de empezarlo a gestar en esta nueva era, ¿no? O sea, regresemos un poco al inicio del podcast, del episodio, de cómo es un cambio, de cómo es movilizar, de cómo es denunciar, desenmascarar públicamente. Sí, efectivamente las formas están cambiando y ya podríamos otra vez caer nuevamente en la discusión si necesitamos un reportaje más extenso o no. Pero este primer momento, incluso este primer momento hizo y movilizó el cambio y la institución, ¿no? De esta editora. Entonces estamos viendo el poder que tienen los medios. Tradicionalmente se llama el cuarto poder, ¿no? Y la gente decía que la televisión va a desbancar a la radio. No, simplemente una vez más se van complementando, y lo quiero volver a recalcar para que veamos una vez más cómo cada uno en su diferente formato, en su diferente momento, lo que quiere crear es un cambio. Lo que quiere crear es que las estructuras de poder que siguen perpetuando sistemas obsoletos se derrumben. Obviamente esto lleva tiempo, obviamente esto no es un proceso, pero se está generando. Y en el sistema moda mexicano, que es lo que estamos viviendo aquí, los que estamos, cada uno en su propia generación, ¿no? Yo lo hice en su manera hace 6 años, ahorita Guillermo tiene esta labor en Instagram, ¿no? Estamos haciéndolo con los cursos, en fin, pero finalmente ese es el objetivo, para que pues quienes nos están escuchando lo vean ahí palpable, no sea nada más esta utopía, porque también se queda un poco en esta idealización, ¿no? En este sueño que puede parecer de no, bueno, para que eso suceda, claro, no va a haber un cambio, porque no, se está logrando y se puede seguir logrando, ¿no? Entonces me parece como importante que aquí tengamos esta prueba, ¿no? Como lo que estamos viendo en la realidad, para que sigamos haciéndolo, sigamos trabajando, sigamos con la esperanza de que efectivamente podamos cambiar las cosas, aunque suene ahorita muy ya muy utópico, pero pues finalmente es lo que moviliza el periodismo, lo que moviliza el querer hacer las cosas nuevas, ¿no? Claro, creo que se puede aportar, ¿no? Como esta migajita desde todas las profesiones dentro de la industria, ¿no? No es solo, los periodistas de moda van a salvar la industria o los diseñadores van a salvar la industria. Al final es un trabajo conjunto. Entonces, bueno, Guillermo, únicamente para terminar, cuéntanos también sobre Shane, que creo que aquí en México le decimos Shane, pero creo que es Shein la pronunciación correcta. También, por favor, dinos, porque yo también hablé con otra periodista y ella me dijo Shein y yo... Entonces, bueno, todos tenemos, ya sabes, nuestra pronunciación aquí en México. Pero bueno, creaste un reportaje sobre esta marca de fast fashion, bueno, ultra fast fashion, ultra fast fashion, ya no sé en qué categoría caen. China, que entró a México a trabajar con diseñadores emergentes y diseñadores mexicanos más establecidos. Entonces, cuéntanos cómo fue esta experiencia de tocar este tema con los diseñadores mexicanos que entrevistaste, que te negaron como a darte información. ¿Qué adversidades tuviste en esos momentos para recabar toda esta investigación que hiciste? Fue el tocar puertas y desafortunadamente no encontrarme con mucho, o básicamente encontrarme con el template de la respuesta que probablemente el PR de Shein en México le dio a los diseñadores para contestar, ¿no? Que no pueden
Básicamente, los detalles de producción, distribución, labor son desconocidos hasta para ellos. Las mismas personas que crearon y diseñaron estas prendas no tienen idea de cómo se hacen, dónde se hacen, desde dónde son enviadas y las condiciones de trabajo de las personas que las están cosiendo. Fue bastante interesante para mí y como dices, Shein es una mega empresa. Ya ni siquiera ultra fast fashion, en algunos sitios lo denominan como moda en tiempo real, real life fashion. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de negocio y un sistema que le permite detectar básicamente la demanda en tiempo real y cambiar las órdenes de producción acorde a esa demanda. Entonces es muy preocupante. Y la manera en que trabaja Shein es básicamente replicable en todas las regiones. En este caso quería ingresar a la región México, un consumidor de moda internacional bastante notable, y si bien vimos no ya en años pasados como Milano superó a Inditex en ingresos de venta aquí en el país, pues ¿por qué no llevar esa oferta de price point en línea? ¿No? Naturalmente hay un deseo por el consumidor, hay toda una cultura mexicana alrededor de Shein, sobre todo cuando surgió este de las nenis, ¿no? Las mujeres que a veces hacen pedidos de Shein y pues ordenan, ¿no? En grandes grupos, los hauls de Shein de ordené 2,000 pesos y tengo una montaña en mi cama de ropa que probablemente jamás voy a volver a utilizar. Sí, Lo terribles. interesante aquí es cómo los diseñadores mexicanos estuvieron dispuestos a unirse a esa narrativa y a ese modelo de negocio. Ahora, como mencioné, ¿no? Aquí, como mencioné en un inicio, al final del día, cada diseñador habrá tomado las decisiones acorde a su negocio. No se discute ni se juzga. Al final del día tienen salarios que pagar, rentas que solventar, pero lo interesante es como hay varios que en su marca pues establecen que son como slow fashion o consumo consciente y deciden apoyar esta manera de hacer negocio. Se vende bajo la narrativa, Shein lo vende bajo la narrativa de estamos apoyando a los diseñadores de tu región, somos uno más, somos una empresa en la que puedes confiar, estamos aquí para ti, no disfrazarse como uno más de la región y familiarizarse con la audiencia mexicana en este caso. Sin embargo, es preocupante porque pareciera que para que los diseñadores emergentes se establecieran o vieran prosperar su negocio, pues tienen que dejar morir sus ideales, ¿no? Aquellas cosas que tal vez diferencian sus negocios y sus opiniones y su propuesta como marca, que yo creo que en esta era en la que nos encontramos, muchas veces ni siquiera una prenda es lo que te diferencia, sino como tu mensaje como marca. Y de la investigación en esta etapa, yo creo que es el artículo con el que más me he sentido satisfecho. Sí, tuve la fortuna de tener un editor que me hizo observaciones bastante pertinentes, nutrió la historia, lo contrasté de igual forma con personas que consumen Shein de manera regular y que tienen sus razones para hacerlo. A gran escala también existe este tema como ultra fast fashion, malo, ¿no? Malo para el ambiente, malo para, eres malo si lo consumes, pero pues hay personas que no encuentran su talla en otras tiendas o simplemente no tienen el tiempo para salir a comprar a un centro comercial, ni siquiera a un bazar, o de igual forma los precios en el bazar ya están elevándose y resulta que irónicamente la ropa nueva de Shein en este caso es más accesible, tiene mis tallas y es más barata que yo comprar en otro lado. Entonces me gustó bastante la historia que pude contar y desarrollar porque precisamente presenta este panorama, ¿no? Si bien es esta compañía por la cual sí debemos preocuparnos, es de las pocas, si no es que la única compañía de moda rápida que logró crecer, de hecho crecer durante la pandemia, una era en la que todos, hasta Inditex vio una caída de sus ingresos, y yo creo que pues también entender las razones por las que crece, ataca a cierto consumidor en cierto precio, segmento, con cierto interés en ciertas tallas, y pues es una historia que le permite a la gente ver entero panorama y decir, ¿sabes qué? Sí es bueno, ¿sabes qué? No es bueno, ¿sabes qué? Yo personalmente no lo voy a consumir, pero tampoco juzgo a las personas que lo hacen. Desafortunadamente no pude complementar el artículo con información de los diseñadores participantes en México y en general de ninguno en el mundo. Por ahí también tuvo una, a la par con que está ingresando aquí en México, está ingresando en el Medio Oriente, pero de la misma forma. Diseñadores locales bajo contrato, ellos no están enterados siquiera de la manera de producción y pues se refleja acá hasta que termine el contrato
de estos diseñadores están dispuestos a hablar, pero pues eso no será pronto. Así que ya habrá que ver si todavía existe el interés del público por escuchar cuál es el método de producción o hasta dónde ellos saben que no saben. De mi parte fue no sabemos nada, no te podemos contar nada. Muchas gracias. Simplemente esta es la unión de Shein con México y estamos aquí para esto. Los que sí me contaron fueron marcas que rechazaron la oferta. Me contaron que la propuesta monetaria fue de 20,000 pesos por diseñar una colección de 8 a 10 prendas. Para mí se me hace demasiado poco. Sin embargo, les ofertaban que te damos esto en una sola exhibición. Tú no te tienes que preocupar de básicamente nada, solamente de diseñar. Entonces, pues yo creo que, como te mencionaba, ¿no? Si soy un diseñador emergente, no estoy viendo que las ventas se mueven tal vez al nivel que yo quisiera, o quiero tener simplemente ese ingreso extra, porque a veces sí lo necesitan, pues es triste, ¿no? Que estemos en un entorno en el que tienen que sacrificar sus valores por dinero en este caso. Idealmente no será la situación, pero pues no podemos hablar, ¿no? Por el bienestar financiero de cada uno de los negocios que participaron. Y pues así es, ¿no? Pareciera que una vez más el capitalismo gana. Y bueno, creo que lo interesante de que hayas armado este reportaje es que, o sea, hay tantas historias, ¿no? Hay tantos puntos de vista y nada es blanco y negro, ¿no? Entonces, justo en las clases de periodismo que damos, que Fran es como experta en hacer reportajes, siempre es como esta idea de tener los puntos de vista, entre comillas, a favor, los que están en contra, los que son como neutros, entonces generar como estos matices dentro de la historia, porque como bien mencionas, ¿no? No hay razones por las cuales los diseñadores tomaron esto, está el consumidor que tiene sus razones, luego están obviamente los desastres laborales de la compañía de Shein que están teniendo tantas críticas. Entonces, bueno, hay como tantas partes y no podemos verlo como de, bueno, es malo. Entonces, justo creo que esa es la importancia también de la labor de crear un reportaje o de crear periodismo más crítico, de mostrarle a la gente interesada en la industria de la moda, más bien, porque no creo que esta información siempre llegue directamente al consumidor, pero que ellos observen, que puedan tener alcance a esa información y que al menos se puedan generar un punto de vista de lo que está pasando en el panorama, ¿no? Fran, no sé si quieras tú comentar algo para cerrar. Pues al menos va sembrando semillas, porque si bien México, como ya se mencionó, es un gran consumidor de moda rápida, incluso también podríamos ver por qué México consume moda rápida, porque evidentemente el gasto del mexicano es muy escaso en comparación con otros países y más en tiempos de pandemia. Pero al menos este artículo, ¿no?, que escribió Guillermo y hablar del tema lo pone en la mesa, lo pone en la agenda y ahí es donde vamos cuestionando y problematizando. Entonces habrá historias que impacten y que movilicen en días, en semanas, y habrán otras que a lo mejor se vayan moviendo, caminando un poco más lento, pero finalmente ahí se va hablando del tema y al menos ya lo estamos hablando. Ya se dijo, ya se puso y ya lo podemos seguir deshilachando, ¿no? Yo siempre veo las historias como una bola de estambre en donde vas sacando un hilo, sacas el hilo y lo vas sacando y de repente ves este vasto mundo en donde puedes encontrar muchas aristas, muchos puntos de vista, pero al menos ya lo estás sacando, ¿no? Entonces creo que también eso es muy rescatable y muy importante. Guillermo, ¿quieres comentar tú algo para cerrar? Y si no, pues ya cerramos como el episodio. Excelente, pues me encanta la analogía que hace con el estambre. Definitivamente sí se trata de eso, ¿no? Cada historia, y de hecho en este momento en el que hay una prosperidad de personas aventándose a construir sus plataformas, cada una de sus opiniones y comentarios y puntos de vista particulares va añadiendo al entero entorno y pues cada uno va moviendo un poco el engrane y de manera optimista yo creo que nos dirige hacia una mejor industria mexicana, global, regional y es importante contar las historias porque justo en esta era, ¿no? Si no lo visibilizamos y si no lo contamos, pues pareciera que no existe. Entonces, en ese sentido, esa es la relevancia también del periodismo y del periodismo de denuncia, visibilizar, contar lo que está sucediendo y como tú dices, al final del día, a veces en distintos tonos, pero nada es blanco y negro, siempre está en los grises y contar historias y hacerlo bien, sin importar el formato, es lo que nos permite apreciar todos los matices y tomar mejores decisiones, más informadas y hacer algo mejor en conjunto. Me parece fantástico eso para cerrar, Guillermo. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de este episodio y pues les damos las gracias a Francelia y a Guillermo por haber formado parte de esta conversación. Si quieren decir adiós, chicos, en este momento se pueden despedir de la audiencia. Muchísimas gracias, un placer y un gusto estar aquí con todas, todos y todes. Gracias a todos por escucharnos y gracias, Francelia, Thalía, por la increíble conversación.
Pues muy bien, esperamos que hayan disfrutado este capítulo y si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad de manera gratuita, registrándose en nuestro sitio web www.drolatinfashion.com. Solo tienen que dejar su nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarán el registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Si lo que les interesa es tomar un curso con nosotros, también pueden entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo en moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de la región. En redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn como Draw Latin Fashion, y también puedes estar al tanto